Hola chicos, bienvenidos a otro stream más. Bueno, pues a esta vez voy a ser VTuber, ¿no? Y pues estoy aquí con las guapísimas y talentosísimas Valeria, Nancy y Miriam. El día de hoy pues vamos a hablar sobre este tema sobre desarrollo, socialización y grupos, que sería pues cultura, comunidad y educación. Muy bien, muy bien. Pues daremos inicio a este tema con una pequeña cita de un interesante autor que se llama Gordon Wells, que dice: las escuelas deben ser lugares donde los estudiantes son aprendices de una forma de vivir algo que habrá sido ya practicado por los adultos de la comunidad escolar. Bueno, pues estas formas de vivir o estos aprendizajes los tomaremos como conocimiento. Esto lo adquieren los alumnos y alumnas en las escuelas y es inseparable de sus prácticas cotidianas. Como por ejemplo, la manera de saludar de saludar a la bandera, o pues los valores, o respetar a los mayores. Bueno, tenemos dos conceptos que aparecen pues ya distribuidos pero unidos, que son el de comunidad y el de práctica. La comunidad se relaciona con empresas compartidas y distribución de papeles y pues genera pautas específicas de socialización, eh, y eso genera que a todos adquieran formas de vivir y pensar. Pero pues eso lo veremos un poco más adelante. Y ahora, vienen las prácticas, o más bien prácticas cotidianas. Bueno, no tenemos en sí una definición específica para esto. Sin embargo, dos autoras, Miller y Goodnow, se intentaron acercar a la definición. Voy a citar. Nuestra definición comienza señalando que las prácticas son acciones. El término práctica se refiere a lo que la gente hace, es decir, algo que puede ser objeto de observación por parte del investigador y de otras personas en el grupo social. Por tanto, las prácticas apelan a la observabilidad. Sin embargo, lo que está abierto a la observación no es la conducta en el sentido conductista, sino más bien la acción significativa, acción que está situada en un contexto y abierta a la interpretación. Muy bien, y saliendo de la cita, vemos que esto está estrechamente relacionado con la actividad cotidiana, o pues más bien actividad humana, y pues con la rutina. Pero podemos profundizar un poco más. La respuesta sí. Eh, pues estas autoras mencionan lo que nos dice lo que nos dicen las prácticas, lo que conlleva, bueno, más bien, sí, lo que conlleva una práctica, pues. Ahora, las prácticas nos dicen que proporcionan un modo de describir el desarrollo de su contexto. Reflejan o identifican un orden social y moral y aportan una base para conocer las creencias y valores de quienes actúan. Proporcionan un camino por el que los niños y niñas llegan a participar en la cultura, y esta a la vez siendo reproducida o transformada, y pues no existen aisladamente. Y ahora bien, esto, pues profundizando ya un poco, tiene que ver algo con la actividad, con lo que sería la actividad humana, que viene siendo importante para este tema.
Pues tenemos una dualidad, una división entre dos formas de analizar a la actividad humana, que en sí sería lo que el sujeto, bueno, más bien la relación o la interacción entre sujeto y objeto. Vendría siendo la mente y el mundo cultural, bueno, físico, cultural o social. Nos enfocaremos más en el cultural. Pero, ¿qué es la mente? Es una parte del cuerpo, es una capacidad intelectual. Cole y Engerstrom, que son dos autores también, intentaron acercarse a lo que sería este concepto. Cito, otra vez, la mente no es un componente del sistema, es el producto emergente de la interacción entre personas, objetos y artefactos en la actividad. La mente no reside bajo la piel del sujeto, ni está inscrita en los instrumentos culturales. La mente es una cualidad sistemática de la actividad humana mediada culturalmente. Agradeciendo ya que Dobby nos ha brindado la oportunidad de hablar sobre nuestro tema, iniciemos hablando con esto que es la actividad humana y la mediación cultural, que si lo centráramos en un solo tema, hablaríamos de la mediación cultural en completo, puesto que esta nos engloba absolutamente todo lo que nos necesitamos referir, puesto que es la importancia del mundo social en el desarrollo humano. Nos engloba lo que son la comunidad, los papeles sociales, el pasado y el futuro, que son cosas que nos marcan como personas. Otra cosa que nos engloba aquí sería el conocimiento distribuido, que aunque muchos pensamos saber qué es, no estamos completamente seguros de lo que estamos ahora sí que hablando, diciendo, puesto que no conocemos esa amplitud que es el conocimiento distribuido, no conocemos que se divide en dos partes, que sería tanto con el individuo como con la comunidad, que en una de ellas nos habla de que es la actividad del cerebro condicionada al menos en parte por la estructura de los sucesos en los que la persona participa, y mientras que en la cultura la podemos ver como toda esa combinación de metas, instrumentos, entornos que nos dan un contexto y nos ayudan con esto de la conducta, siéndonos capaces de decir que esto está siendo distribuido de buena forma. También podemos notar lo que es la inteligencia distribuida, que dice que son recursos utilizados en el mundo o que se hacen presentes conjuntamente en el uso para formar y dirigir la posible actividad que emerge del deseo, aunque también la podemos ver como una actividad que nos ajena en procesos de participación guiada, que ya sabemos que la participación guiada tiene una importancia muy fuerte en nuestra vida. Ahora, hablando rápidamente de lo que es la narrativa como una forma de pensamiento, pensemos hablando de la génesis y la mente humana. La génesis es aquella que nos muestra la intención del sujeto en el entorno, y la mente humana, que pensamos que es algo tan simple y sencillo con una vaga importancia, termina siendo nuestro instrumento más fuerte, pues es aquello que nos ayuda a procesar el lenguaje formal y cómo ubicarlo en la noción del pensamiento narrativo, que aunque suena sencillo, muchos no lo sabemos hacer o somos incapaces de hacerlo de una forma correcta, haciéndonos complicado el habla de esa forma. Aquí también podemos hablar de lo que es el pensamiento analítico y el pensamiento intuitivo, que aunque creemos tener un concepto amplio de ambos, estamos totalmente equivocados, porque mientras el pensamiento analítico es un conocimiento pleno de la información y la forma más razonable
optar por usarlo y cómo implicarlo. El pensamiento intuitivo es un proceso paso a paso que nos ayuda como pensadores a encontrar la respuesta correcta o incorrecta de nuestro problema o de lo que necesitamos en ese momento. Bueno amigos, continuando con esa transmisión, presentaré a McDermott, autor que en un artículo induce a rebelarse contra las etiquetas que suelen atribuirse a niños y niñas que muestran dificultades de aprendizaje, lo cual aplaudo mucho ya que muchas veces se refieren a estos niños como tontos, distraídos e incluso sufren una clasificación y una discriminación por parte de algunos maestros. De la misma forma, surge la duda de cómo es que se le ayuda a estos niños, ya que la psicología cognitiva tiene una base de datos experimentales con sugerencias de cómo trabajar con los niños y niñas con dificultades, pero no está claro qué metas configuran estas sugerencias, ni cómo justifican que sean las más adecuadas. Es decir, no se sabe si trabajando con este plan de estudios realmente se ayuda a los niños con verdaderas dificultades, aparte de que pueden estar mal diagnosticados. No está claro si el objetivo es que aprendan de una manera normal, si pueden desarrollar las mismas habilidades o si pueden estar en una misma clase con niños que no tengan dificultades de aprendizaje. Con esta clasificación, los niños aislados de cualquier contexto son la unidad de análisis y sus necesidades educativas se reducen a determinadas situaciones que desgraciadamente limitan sus verdaderas competencias, ya que pues, al no ser integrados de manera correcta a la sociedad o a un salón de clases, es difícil que aprendan de un entorno social, y más bien que aprendan de un aislamiento, o sea que más que favorecer la integración infantil, la hace más difícil. McDermott también dice que las dificultades de aprendizaje existen como una categoría de nuestra cultura asociado a entornos institucionalizados de aprendizaje. ¿Y qué quiso decir con esto? Pues que muchas veces las dificultades de aprendizaje que los niños puedan mostrar es culpa del entorno en el que viven y son desarrollados y no tanto de ellos mismos, o de alguna falla en el cerebro o algo por el estilo que muchas personas suelen creer. Así que depende de la interacción que tenga el sujeto con el entorno. Una razón más para saber que el aislamiento o un tipo de educación especial apartado no es la respuesta correcta a estas situaciones. Por ejemplo, analicemos y veamos el caso de los entornos de Adam. Adam es un niño a que se le atribuían dificultades de aprendizaje. Durante 18 meses no hubo una especificación sobre alguno de sus rasgos que explicara su conducta ante diversas situaciones, hasta que empezaron a poner atención a los entornos en los que él se comportaba de cierta manera y en lo que ocurría a su alrededor que detonara una conducta buena o mala en Adam. En conclusión, lo que el autor nos quiere demostrar es que tras una descripción de muchos momentos vividos por Adam, sus problemas, más que estar en su cabeza, estaban alrededor de él. Los investigadores consideraron que el mundo estaba organizado para mostrar sus problemas, sobre todo sus fracasos, en la escuela, donde suele enseñarse a los niños que es necesario siempre hacer las cosas mejor que otros. Todo esto me suena lógico considerando que, bueno, ¿cómo quieren que los niños no presenten dificultades de aprendizaje si desde la casa se les enseña a que si obtienen 10 son inteligentes, son premiados y si tienen una calificación más baja son castigados, humillados y en casos extremos golpeados? Incluso sabiendo que no todos aprenden de la misma forma ni tienen los mismos intereses.
Esto también se demostró con el caso de Adam, pues para describir la conducta del niño se explica a través de una teoría del aprendizaje que no considera lo aprendido como una posesión individual, sino que lo que aprendes lo conoces gracias a que forma parte de tu entorno, y si esto no formara parte de él, no lo conocerías. Desde esta perspectiva, para conocer el aprendizaje de Adam, y tras convivir un tiempo con él y con sus compañeros en diferentes entornos, descubrieron que su comportamiento cambiaba de un momento a otro dependiendo de la situación que pasaba. Así se descubre que Adam es igual de competente que sus compañeros a los que no se le consideraba que tuvieran dificultades, pues todo dependía de la personalidad de cada quien y del entorno. Por ejemplo, en el primer recuadro vemos a Adam en la clase de cocina, donde no presentó una dificultad porque pudo trabajar con su amigo, a diferencia del segundo recuadro, donde las cosas se complicaban cuando tenía que empezar a trabajar con otros compañeros. En las clases tradicionales de la escuela empeoraba el rendimiento de Adam, debido a que muchas veces los maestros con exigencias y malos tratos contribuían a esto. De igual forma, las situaciones donde el equipo psicopedagógico trataba de medir su rendimiento eran las que planteaban mayores dificultades. El niño tenía grandes problemas para expresarse y para interpretar su entorno. Dermot plantea la teoría del déficit, la cual presupone que el lenguaje y la cultura son almacenes de los que el niño adquiere su competencia. O sea que quien no tenga un lenguaje o conocimientos suficientes debe adquirir más para poder desenvolverse en más situaciones y necesitan conocer más cosas para eliminar sus déficits. Las relaciones sociales entre el niño y quienes le rodean van a ser de importancia, ya que el niño, para que se desarrolle correctamente, necesita un entorno significativo, significado que él mismo le tiene que dar. Nos hace recordar a Vygotsky, ya que básicamente él decía que si el niño no se siente a gusto y cómodo con su entorno, difícilmente va a poder disfrutar y aprender de él y no le dará un significado correcto. Aquí hablaremos de Rogoff. Él dice que los miembros más expertos de una sociedad se forman gracias a la interacción social, es decir, que la interacción con otros miembros del grupo social es esencial para integrarse en una sociedad. ¿Pero qué originan estas dificultades? Estas cuestiones las origina el autor Meehan. Él explora los rasgos que se atribuyen a estos niños y cómo personas a su alrededor acaban etiquetándolos. Vimos cómo McDermott consideraba que las necesidades educativas especiales eran culpa del entorno. Entonces ahora Meehan explora el cómo las personas que tratan con estos niños son una fuente de sus dificultades. Así observó clases, salas de profesores, reuniones, situaciones de control, entrevistas con padres, madres y educadores, y en suma observó los acontecimientos esenciales para la formación de la persona con dificultades. Por ejemplo, pensemos en alguna película de Estados Unidos con casilleros y tal cosa. Han observado que muchas veces suelen empezar a clasificarse desde el aula. Luego continúa con la evaluación de un psicólogo, a quien muchas veces también tenemos representado en las películas como el consejero escolar, porque son vitales para decidir el nivel y el futuro académico de cada individuo. Esta evaluación culmina con el diagnóstico por parte de un comité específico, como cuando en las películas los protagonistas se someten a entrevistas y ensayos para poder entrar a cualquier universidad. De esta forma se va construyendo una determinada estructura social en donde se configuran diferentes programas educativos para que así los niños vayan teniendo una identidad a través de una serie de decisiones por parte de las personas expertas y no de ellos. Ya que se tienen todas las evaluaciones por parte de los profesionales, Meehan describe todos los momentos que se suceden en el tiempo y presciden del contexto que los ha generado. El primer paso es la búsqueda de ayuda. Aquí están las evaluaciones de las clases en las que los niños participan y los maestros van identificando a su propio criterio quién necesita cierto tipo de ayuda. Pero los investigadores consideraron que en muchas ocasiones no existe correspondencia exacta entre lo que dicen los maestros y lo que ocurre en la realidad. El segundo paso es refinar la definición. Una vez que se tiene una evaluación por parte de la maestra, se presenta al psicólogo, quien determina a qué se deben estas dificultades. Para ello usa varios estudios que ya conocemos, como los que miden la inteligencia o analizan la personalidad, todo esto. Y de esta forma, las afirmaciones de los maestros se convierten en lenguaje científico, lo que conocemos como CI o coeficiente intelectual. Este momento es decisivo en la conciencia de la propia identidad, ya que el estudiante va construyendo su personalidad basada en los estudios que llegan a influir, ya sea de forma positiva o negativa, en su comportamiento posterior. El tercer paso es optar entre distintas representaciones del déficit. Es cuando todos los que decidieron o influyeron en tu formación se reúnen para un veredicto final. Es la junta que hacen con los padres, el psicólogo, el maestro y el director. Por ejemplo, pensemos en alguna película de Estados Unidos con casilleros y tal cosa.
Han observado que muchas veces suelen empezar a clasificarse desde el aula. Luego continúa con la evaluación de un psicólogo, a quien muchas veces también tenemos representado en las películas como el consejero escolar, porque son vitales para decidir el nivel y el futuro académico de cada individuo. Esta evaluación culmina con el diagnóstico por parte de un comité específico, como cuando en las películas los protagonistas se someten a entrevistas y ensayos para poder entrar a cualquier universidad. De esta forma se va construyendo una determinada estructura social en donde se configuran diferentes programas educativos para que así los niños vayan teniendo una identidad a través de una serie de decisiones por parte de las personas expertas y no de ellos. El autor Nicola Cuomo plantea el ejemplo del alumno S, que describe diferentes experiencias de integración en la comunidad de niños y niñas con trastornos muy graves en el aprendizaje. Ahora, ¿quién era S? Era un niño de 8 años inscrito en una escuela elemental que a los 3 años fue diagnosticado como autista. Para descubrir cómo integrarlo a la comunidad escolar, se decidió que un solo maestro se ocuparía de su educación, pero eso detonó terror al tener al niño aislado en una habitación, lejos de los compañeros y de otros profesores. El objetivo fundamental de los profesores fue que la inserción y la integración de ese no debía convertirse en un motivo para afectar la educación y las clases del resto de los alumnos. Este fue un buen objetivo y ¿cómo lo lograron? Vamos a ir a nuestra amiga Miriam para que nos lo explique mejor. Y después de esto, también tendríamos que hacer presente lo ausente. Y esto nos hablaría de dar una readaptación, que sería una necesidad donde el niño entre en contacto con el mundo pasado o futuro. Aprender a adaptarse a una estrategia y un salón de clases, un método de enseñanza, etc., diferente al que ya vivió. Y es importante analizar los miedos que tendrá el sujeto y así llegar a un acuerdo con él. Quizás un pacto implícito que fuera poniendo las bases del proceso de integración. Pero bueno, no hay que olvidarnos del papel del contexto social, ya que este juega un rol importante al ser todas las manifestaciones o actividades presentadas en un mismo y diferente contexto. Se trata de, como hemos visto, de algo que va mucho más allá del grupo de clase. Se hace presente directa o indirectamente en la escuela. Y en este caso, los niños influyen mucho en la participación y adaptación del compañero. Pero para ello se requiere una gran observación de cómo se va relacionando el niño a su entorno. Y cuanto más meticulosa sea la observación, más se podrá conseguir individualizar el significado de los comportamientos del alumno. Y ya para cerrar nuestra transmisión, pues podríamos rescatar unos puntos que serían el primero. Los procesos de construcción conjunta no pueden entenderse como algo ajeno a los instrumentos físicos y simbólicos en los que se apoya esa construcción y a las personas con las que se compare. El segundo es que ningún modelo de análisis puede considerarse excluyente o el único válido para explicar cualquier tipo de fenómenos. El tercero sería que el aprendizaje se convierte en un proceso de participación guiada a través del cual las personas han de llegar a compartir formas de pensamiento e instrumentos de carácter simbólico. Y creo que los dos últimos serían los más importantes, que sería la escuela no puede dejar de ser una comunidad que admita e integre a la diversidad. Y el quinto, que esta integración se tiene que convertir en un motor de cambio que obligará a una reestructuración de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Y pues con esto cerraríamos esta transmisión. Les agradecemos mucho el estar aquí y esperamos vernos pronto.